salud, según el diccionario, es el estado de equilibrio dinámico entre el organismo y su ambiente, el cual mantiene las características estructurales y funcionales del organismo dentro de los límites normales para su forma de vida y para su fase de ciclo vital. Dentro de los primeros años de vida, hasta la tercera edad, la salud es un indicador importante para el mantenimiento de la vida. El problema es cuando en medio del camino nos olvidamos de esto. La salud fue y debe continuar siendo un principio para que toda la continuidad de ese ciclo se pueda dar. ¿Y tú ya te detuviste a observar la salud de tu día a día? A partir de eso, te invitamos a estar con nosotros directo de California, el universo de la salud, dentro de la óptica de quien no apenas sabe, sino que lo coloca en práctica. El especial de salud y educación comienza ahora. A lo largo de la historia, los conceptos de salud y enfermedad pasaron por muchas variaciones. En la antigüedad surge con Galeno la idea de que salud como equilibrio entre partes primarias del cuerpo, la creencia de que las enfermedades serían provocadas por elementos naturales o sobrenaturales. En la medicina hindú y china, las enfermedades eran consideradas el desequilibrio del organismo para los griegos. Los factores externos causarían enfermedades, de allí surge la teoría de contagio. En la Edad Media, la enfermedad retoma el carácter religioso y era común atribuirle a los entes míticos la causa de las enfermedades. El Renacimiento, estudios empíricos buscaban las materias causadoras de contagio, surgiendo la teoría miasmática. Arthur Schopenhauer cierta vez dijo: el mayor error que un hombre puede cometer es sacrificar su salud a cambio de cualquier otra ventaja. ¿Y no es esa una realidad? ¿De qué valdría todo esfuerzo del presente si en el futuro no tuvimos salud para disfrutar las victorias que conquistamos? Las Escrituras nos dicen que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo influencia nuestros pensamientos y nuestra obligación es cuidar nuestra salud, no simplemente para poder disfrutar mejor de la vida, sino para crear una relación de mayor entendimiento con Dios. La salud es un principio de la Iglesia Adventista, porque ella comienza como un movimiento hecho por personas que eran protestantes, viniendo de varias iglesias protestantes diferentes, y como protestantes ellos tenían un principio, la Biblia como la única regla de fe y práctica. En la Biblia existen muchos principios y reglas alimenticias, reglas de comportamiento sanitario, de medicina sanitaria, y muchas de esas personas observaban algunas de esas reglas. Y claro que esas reglas fueron evolucionando y siendo observadas a lo largo de ese desarrollo del movimiento adventista, especialmente en el inicio de la Iglesia Adventista en 1863. Esas reglas ya eran bíblicas, y un pueblo que seguía la Biblia, ellos fueron observando esas reglas. Yo creo que los pioneros adventistas se inscriben en el contexto de una preocupación cristiana. Es decir, en general los cristianos siempre han procurado una vida mejor, han buscado una vida mejor, que no sea exactamente igual a la de aquellos que no tienen ninguna fe. Ahora, particularmente en la historia de los pioneros, nosotros tenemos gente muy preocupada por temas de interés incluso social. Y tenemos gente que, así como luchaba, por ejemplo, contra la esclavitud en su momento, también luchaba en favor de las reformas que favorecían la salud de la población. Y tenemos gente que venía ya incluso trabajando en esa área antes de la formación realmente de la Iglesia Adventista. En esa época la Iglesia tenía problemas, como todo el mundo tenía problemas de enfermedades infecciosas. Muchos jóvenes de la Iglesia morían jóvenes y aún los adultos morían jóvenes y no había ancianos. Si consideramos la longevidad, aquellos serían 60 años, era ser viejo.
Cuando Elena de White, que es una de las fundadoras de la Iglesia Adventista, tuvo una inspiración, pienso que el milagro vino allí. Dios le dio la inspiración para que ella desarrolle un estilo de vida que mantuviese el sistema inmunológico en buenas condiciones para evitar infecciones. Eso incluía la dieta, ejercicio, higiene y otros aspectos. Cuando surgió el primer mensaje de la salud en el año de 1863, ella surgió como un proceso que no solamente estaba sucediendo dentro de la Iglesia Adventista, pero también dentro de la cultura norteamericana, que es la raíz de la Iglesia Adventista. Por eso no podemos desasociar una cosa de la otra. Pero ahí entra un factor más en la composición del mensaje de la salud, y que a pesar de que el país está preocupado con algunos cambios en el estilo de vida, la Iglesia Adventista se torna pionera en algunos segmentos de la salud, principalmente en el aspecto preventivo. Bien, en el principio la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando ni siquiera era una iglesia, creían que Jesús volvería en breve. La iglesia, de manera formal, no sería fundada en aquella época, apenas 1863. Y los pioneros de ese primer movimiento no entendían los principios de salud. En realidad, ellos eran muy intemperantes. Ellos creían que Jesús volvería en breve, creían que tenían un mensaje para predicar y se exigían mucho de sí mismos. En aquella época, la idea era que el cigarro, por ejemplo, era un remedio. Ellos usaban el cigarro para tratar la tuberculosis y la neumonía. Puedes imaginarte, usaban un montón de sustancias que hoy son consideradas venenos para tratar las enfermedades. Y comían carne de cerdo, comían manteca de cerdo y frituras de manteca, muchas frituras en la comida. No tenían ninguna idea que eso podría estar afectando su digestión y su inmunidad. En aquella época, existían pastores adventistas que eran fumadores. Y cuando aconsejaron que el fumar no era bueno, cuando llegó ese mensaje, muchos de ellos tuvieron dificultades para dejarlo. Pero con el tiempo se vio que ese era el camino correcto. Y tardó por lo menos 100 años para que la ciencia reconociese que el cigarro hacía mal. En 1950, 100 años de diferencia, se hicieron los primeros estudios por investigadores no adventistas y reconocieron que el cigarro causaba cáncer. Una historia que podría tener en una palabra su expresión: pionerismo. Hablar sobre asuntos tan difíciles de asimilar delante de una sociedad volcada en otro modo de pensar no es fácil, pero quien se envuelve en esa misión optó por traspasar barreras. Tenemos un verdadero pionero en la figura de José Bates, o Joseph Bates, ¿no? Que en su momento fue un capitán de barco, fue un marino, trabajó por muchos años, una historia muy interesante. También alguna vez con su barco pasó por Sudamérica. Pero él es un pionero en el sentido de que como un cristiano, no adventista todavía, ya empezó a pensar que la fe cristiana debe incluir un cuidado del cuerpo y debe incluir reformas en el área de la salud. Así como otros en su tiempo también estaban detrás de ese tipo de reformas, él lo hizo en la práctica y lo hizo en lo personal y también en su mundo laboral. Es decir, en su barco él comenzó a no permitir ciertas cosas, particularmente algo que era muy dañino para la vida y para el trabajo, como era el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Entonces él comenzó abandonando el tabaco, comenzó abandonando el alcohol e incluso se hizo vegetariano. Y todo eso antes de que se pensara en una iglesia adventista y todo lo demás. O sea, José Bates fue un verdadero pionero. En su momento diría casi el único, porque por mucho tiempo no hubo un conocimiento muy grande dentro de los primeros adventistas sobre el tema de la salud. Y después vendría, por supuesto, la contribución invalorable de Elena G. de White,
quien comenzó dentro de las revelaciones que creemos que Dios le dio, comenzó a tener conocimiento de un estilo de vida, llamaríamos así, diferente, que ella llamó la reforma pro salud. Ese estilo de vida que prevenía las enfermedades infecciosas acabó siendo hoy el mismo estilo de vida que previene enfermedades que son más metabólicas, que son más de otro tipo de estilo de vida hoy, pero que no son infecciosas, las que llamamos non-communicable disease, enfermedades no comunicables. El nombre no ayuda mucho, pero es lo que ha sido usado por la Organización Mundial de la Salud. El milagro es ese. Fue un estilo desarrollado por la Iglesia para salvar a la Iglesia en aquella época y hoy también salva a la Iglesia porque ese estilo de vida también es aplicable para la prevención de cáncer, de enfermedades cardíacas, de diabetes, colesterol e hipertensión. La reforma de la salud es un adicional a los principios bíblicos que existen. En realidad es una contextualización. El principio es el mismo, cuidar de tu cuerpo como creación de Dios y tratar bien a ese cuerpo. Ese es un principio que la Biblia establece. Ahora, ¿cómo hacías eso en el siglo XIX? ¿Y cómo vas a hacer eso en el siglo XXI? Cambia porque los hábitos cambiaron. El estilo de vida cambió. Algunos estimulantes que no existían pasaron a existir. El uso del tabaco, todas esas cosas fueron cambiando. Fueron contextualizadas de acuerdo con cada siglo, los hábitos de cada generación. El principio no cambia, es el mismo. La Iglesia tiene sus consejos específicos para las personas que viven hoy y los cuidados específicos con, yo diría, las drogas, con el tabaco, con los hábitos más perjudiciales actualmente para nuestra salud. Históricamente sería más o menos así. 1863 fue la gran visión de la reforma pro salud. Y ahí se comenzó ya, Elena de White comenzó a escribir, a compartir en sus enseñanzas, en sus predicaciones el tema, a publicar en periódicos de la iglesia. La iglesia incluso comenzó a tener una revista, un periódico dedicado al tema de la salud. O sea, el tema se puso sobre la mesa como un tema importante. Elena y Jaime White fueron grandes líderes que dieron muchos de sus recursos físicos en su misión. Tanto que eventualmente la salud de Jaime lo atacó y su esposa Elena lo llevó a un hospital en Denver, Nueva York. No era un hospital de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, era solo un hospital común. Y allí, por el esposo estar internado, ella tuvo que tomar lo que ya estaba hecho. Tuvieron cosas muy buenas que fueron hechas, pero también hubo muchas cosas no muy buenas. Por ejemplo, recreación, los juegos de cartas, y ella comenzó a ver que existía una relación de esa práctica con la salud, pues su propio esposo no podía cumplir con sus responsabilidades, las mismas que Dios le pidió para hacer. Ella recibe una luz a través de una visión sobre cómo cuidar de la salud y de la obligación que tenía que cuidar su salud. Ella comenta de esa visión y de otras con respecto a la sabiduría y del poder que ella no podía entender. Otra razón por la cual entendió que Dios le estaba direccionando a cuidar de la salud. Esas escrituras son conocidos como los remedios naturales. Son medicamentos para cuidar de la salud. No es lo mismo decir que no existen momentos para una intervención médica con diferentes tratamientos y cirugías. Pero ella entendió que los beneficios naturales, si vivimos de acuerdo con ellos, tendremos cómo optimizar nuestra salud. Ella puso a Jaime para trabajar en esa situación. En vez de que él se quedara apenas sentado jugando cartas durante su enfermedad, ella vio el beneficio de que él trabajase al aire libre, bajo la luz del sol. Y ahora entendemos que la luz del sol es muy importante para la salud mental, así como para la salud de nuestros huesos. Vitamina D es adquirida a través de la exposición al sol y nos ayuda a estar físicamente más fuertes y mejor.
Y Elena de White tuvo varias visiones referidas al tema y una gran preocupación personal. Primero porque veía la salud deteriorada de la gente, de su propio esposo que sufrió mucho por problemas de salud. Y esas revelaciones determinaron que ella transformara ese tema en uno de sus temas preferidos. Y estoy diciendo literalmente, el tema de la temperancia, como ella también llamaba, fue uno de los temas de los que más gustaba hablar y de los que más escribió. Ella no escribió todo eso a partir de nada. Ella buscó personas, médicos que estaban desarrollando un estilo de vida saludable. Por ejemplo, ella consultó al Dr. Graham. El Dr. Graham era un médico que tenía en aquella época un instituto de salud y fue el que desarrolló el pan Graham, que es el pan de trigo integral. Ella adoptó muchas cosas de ese médico. En aquella época ella estaba intentando adoptar los consejos que son buenos e intentó adicionar lo que la ciencia sabía en aquella época. Hoy la ciencia está yendo detrás de eso. Hoy la ciencia está comprobando. Por ejemplo, una de las cosas que es muy comentada en nuestros libros es que las frutas y verduras son las mejores cosas para prevenir muchas enfermedades. Existe hasta una cita acerca de que si tienes muchas enfermedades o si tienes mucho estrés, deberías tener unos días y quién sabe hasta algunas semanas solo consumiendo frutas y verduras. Hoy si miras la investigación que existe en el mundo, la mayoría de las investigaciones que hablan de alimentación sin hablar de nutricionistas, que son específicos, pero quien está investigando la alimentación en sus investigaciones, uno de los parámetros que ellos están evaluando es frutas y verduras. Entonces tenemos por lo menos 5 visiones importantes de Elena de White sobre el tema de salud. Comenzando con asuntos como el tabaco, el alcohol, las bebidas cafeinadas. Y después una gran visión en el año 1863, a mediados de ese año, donde se le presenta todo un estilo de vida, con una serie de pautas para un mejor vivir, para favorecer mejor la salud. Y las últimas visiones tienen que ver con la necesidad también del establecimiento de instituciones de salud, favorecidas, patrocinadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene un papel fundamental en la educación cristiana. Cuando hablamos de ese asunto necesitamos hacer referencia a un momento de pionerismo, donde las iglesias que pasaban a abrir sus escuelas volteaban los ojos no apenas para la formación, sino para el desarrollo holístico de los alumnos, y desde entonces la salud pasó a formar parte de ese proceso. El tema de la educación fue un poquito después del gran énfasis en la salud. Pero muy pronto las dos cosas se juntaron. La educación adventista pertenece a la Iglesia Adventista. Desde el surgimiento de la Iglesia Adventista, los líderes pensaron en un desarrollo completo del ser humano, tanto en el aspecto físico como mental y espiritual. Que tenemos que cuidar de cada aspecto de nuestra existencia para que reciba un crecimiento, una evolución que llegue a lo más que podemos llegar como ser humanos. Y por supuesto incluye el desarrollo intelectual, cognitivo, mental, el desarrollo físico, el desarrollo espiritual y el desarrollo social. Forma parte de los principios y valores de la Iglesia Adventista, así como de la educación adventista, que es la misma filosofía: promover el desarrollo de ciudadanos que sean saludables, que tengan un buen desarrollo intelectual y que tengan relación también con Dios como nuestro Creador, nuestro Salvador. Esos principios y valores dieron inicio a la Iglesia Adventista y continúan hasta hoy. Principios y valores que pueden ser vistos en la práctica hasta los días de hoy. En cada institución educativa alrededor del mundo, una filosofía soñada por Dios y conducida por pioneros que aceptaron ser conductores de un mensaje necesario a su y a nuestro tiempo. La profetisa Elena White hizo declaraciones que tenían que ver con ese desarrollo integral, cosa que en aquel contexto no era muy popular. En aquel contexto histórico de su tiempo se enseñaba en las escuelas latín, griego y los autores clásicos.
En eso consistía la educación. Entonces, ella llamó la atención para que se enfatizaran los otros aspectos de la educación. Por eso hoy se ha heredado esa tradición adventista de el desarrollo físico, muy importante en todo el desarrollo del ser. El desarrollo espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra adoración a Dios con nuestros semejantes y nuestras relaciones sociales. Entonces ahí ya abarca todo el ser. Dentro de estos principios y valores presentados, se adoptó como norma, como modelo de vida, no solamente para el miembro de la Iglesia, sino como constitución de la propia filosofía adventista de la educación. Por eso, desde sus inicios, tenían escuelas pequeñas, primero en casa, después el primer seminario que constituyó la base de la construcción de la educación adventista, y de ahí para acá todos nuestros segmentos educacionales siguen estos valores como forma de ofrecer a sus alumnos un principio de salud más adecuado, principalmente cuando se habla en el proceso de prevención de enfermedades y no en el tratamiento de ellas. La educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es solo desarrollo intelectual, porque ella busca restaurar la imagen de Dios. Por eso se enfoca en la persona completa. Los alumnos que van al campus de las instituciones educativas adventistas van a encontrar esos principios de salud como parte de la experiencia de vida. La comida en un campus educativo adventista va a ser verde, va a ser saludable, y los alumnos no van a comer a cualquier hora, pues tendrán horario para las comidas regularizado. En los dormitorios va a haber la hora de dormir y habrá hora de despertarse. Y algunas veces los alumnos no lo entienden. Te voy a dar un ejemplo. En una escuela, mientras hacíamos una evaluación, percibimos que a algunos chicos les gustaba quedarse en la noche jugando en la computadora con chicos de otras partes del mundo. Ellos tenían la costumbre de estar hasta la medianoche, 1 o 2 de la mañana, porque en la otra parte del mundo aún era de día. Cuando ellos se despertaban para el culto en la mañana y desayuno, estaban con mucho sueño. Tuvieron una buena idea allí. Agarraron los teclados de los chicos a las 10 de la noche y de ahí ellos aprendieron a tener el buen hábito de ir a dormir temprano para tener suficiente descanso, aprendiendo a tener una alimentación balanceada. Ese es uno de los propósitos de la educación adventista. No solo el desarrollo intelectual o conocimiento de que no fumar no es para ti, que debes descansar lo suficiente y necesitas comer frutas y verduras. Muchos estudiantes cuando llegan a las escuelas no les gusta la comida. Y uno de los principales motivos para eso es que no es su mamá la que está cocinando. Ellos necesitan comer cosas a las que no están acostumbrados. Pero yo he escuchado muchas veces, principalmente de las chicas, que a ellas les gusta la dieta de la escuela adventista porque comenzaron a perder peso, comenzaron a verse más bonitas y a sentirse mejor. Aprendieron hábitos saludables. Un pensamiento que unió a la iglesia y a la escuela dentro de una misma filosofía. La constitución de una educación clara en sus objetivos, que es preparar el cuerpo, la mente y el espíritu de sus alumnos no apenas para esta vida, sino para la eternidad. La Iglesia habla sobre salud integral, porque la Biblia habla sobre salud integral. Cuando Lucas en el capítulo 2, versículo 52, habla del desarrollo de Jesús, él dice: el niño crece en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Eso resume la visión de la salud integral, porque estatura, crecimiento físico; sabiduría, crecimiento mental; delante de Dios, crecimiento espiritual; y delante de los hombres, crecimiento social. Esas áreas representan el desarrollo completo del ser humano. Él puede tener un desarrollo físico y no tener uno mental, pero uno influencia al otro. Lo ideal es que crezcas armoniosamente en todos los sentidos de la vida. En la educación, nuestro foco es restaurar la imagen de Dios en nosotros, humanos, no apenas espiritualmente.
Eso es cierto, la restauración espiritual también entra allí, pero también en la salud física, mental y hasta las relaciones sociales. Entendemos que la cuestión de la salud forma parte de uno de los pilares de la educación adventista, así como sus valores relacionados a la religiosidad, a la espiritualidad, a los principios de la familia. Principios de la salud componen el alcance de la educación adventista. Si en el pasado ellos eran relevantes e importantes para el contexto de la educación, ellos se tornan aún más importantes hoy. ¿Por qué? Porque cuando se habla de salud, principalmente en la cuestión de tratamiento, cuando la salud ya deja de existir. Como nosotros trabajamos con niños, jóvenes, la filosofía adventista de la salud tiende a preservar su trabajo preventivo. Entonces, si tenemos principios buenos de salud enseñados a los niños y a los jóvenes, esos principios, si son practicados, llevarán a esos niños y jóvenes a tener una calidad de vida mejor basada en los valores dejados por la Biblia y por la filosofía adventista de la educación. Mirar para atrás y ver cuán inspirados fueron los pioneros de esa educación cristiana en enfatizar los cuidados de la salud, no apenas dentro de las congregaciones, pero traerlos para el ambiente del salón de clases. Ese fue un paso de importancia vital para la creación de una filosofía educativa que comenzó aquí en los Estados Unidos y fue esparcida por el mundo. Pero ¿cuál es la verdadera ventaja de practicar esas enseñanzas a corto o a largo plazo? El secreto de ese estilo de vida es el tema de nuestro próximo episodio. Aquí te espero.